Vamos a identificar primero cómo se calcula el área de un triángulo. ¿Listo? En este caso vamos a hablar de un triángulo que no sea un triángulo rectángulo. Recordemos que si nosotros tuviésemos un triángulo, el que fuese, podemos calcular su área como el área de ese triángulo la vamos a calcular como la multiplicación entre la base y la altura del triángulo dividido entre 2. ¿Sí? Para este dibujo, pues podríamos notar con facilidad que la base sería esta línea que vemos en la parte inferior, digamos donde está apoyado el triángulo, justamente su base, y que su altura no sería ni esta línea ni esta otra. Recordemos que las alturas son líneas que tienen que ser perpendiculares al suelo. En este caso tendría que ser una línea que vaya desde el vértice más alto del triángulo hasta el suelo. En este caso para nosotros sería la base. ¿Listo? Cuando el triángulo es rectángulo, nosotros sencillamente podíamos identificar si el triángulo tenía un ángulo recto. Voy a tratar de hacer un ángulo recto acá. Entonces tendríamos que la base y la altura son tranquilamente los catetos del triángulo. ¿Sí? Si el triángulo rectángulo se ubica, digamos, de esta forma, pues nosotros sabemos que lo podemos girar de esta manera y que nuevamente serían los catetos. ¿Sí? Por supuesto, podríamos aquí pensar en qué es la hipotenusa y que tendremos que buscar esta línea que está aquí representando la altura. ¿Sí? Pero pues es un poquito más incómodo. Entonces vamos a hablar de un triángulo arbitrario que no necesariamente tenga ángulos rectos y pues vamos a utilizar el que vemos aquí en pantalla. Listo, vamos a marcar el triángulo. Usualmente utilizamos las letras mayúsculas para marcar estos dibujos y podemos utilizar cualquier letra. De manera tradicional nosotros utilizamos, digamos, la A, la B y la C mayúscula para marcar los vértices, ¿sí? Siendo arbitrarios, podría ser P, Q, R, podría ser X, Y, Z, podría ser cualquier conjunto de letras mayúsculas y nuevamente no necesariamente son consecutivas. Podríamos utilizar la H, la Q y la T, por ejemplo, pero pues no hay ninguna obligación en este caso sobre la elección de las letras. Por otro lado, después de elegir las letras mayúsculas que marcan los vértices, vamos a marcar los lados. ¿Cómo se marcan los lados? Se marcan utilizando la letra mayúscula del vértice opuesto. Es decir, en este caso, esta línea se llamaría A, esta línea de aquí abajo se llamaría C minúscula y finalmente, frente a B mayúscula, encontramos B minúscula. Entonces, esta sería la marcación del triángulo. Necesitaríamos en este caso encontrar la altura del triángulo, es decir, una línea que atraviesa este triángulo en este caso y que es perpendicular a la base, que forma ángulo recto y que vamos a llamar temporalmente h. ¿Listo? En este caso esta es la altura relativa a C. En este caso relativa, en este caso es en relación con C. El piso es C y ¿quién es la altura? Si nosotros quisiésemos encontrar la altura relativa a A, tendríamos que girar este triángulo y pensar en la línea que sea perpendicular a A y que pase y que llegue hasta B, que sería más o menos esta línea de aquí. Es un poquito más incómodo, vamos a concentrarnos en esta que está por dentro del triángulo. Realmente no es una dificultad grande, pero pues visualmente es un poco más fácil manejarla en la manera en la que la estamos viendo aquí en pantalla. Bien, entonces consideremos nuevamente, vamos a reescribir el área, la fórmula para calcular el área de este triángulo, que en este caso sería C, que es la base, multiplicado por la altura que la marco como h dividido entre 2. ¿Listo? Vamos a guardar esta fórmula, la voy a colorear, la vamos a marcar en color negro y vamos a hacer nuestras cuentas en color azul. Bien, entonces observemos este triángulo. Notemos que de este triángulo podemos de hecho no obtener un triángulo rectángulo, sino dos. Entonces podríamos encontrar un triángulo que queda a mano izquierda, que sería el triángulo que tiene AB en su vértice, AC en la parte superior, AH en este lado y AA minúscula de este lado. ¿Listo? Notemos que el único ángulo que se mantiene completo es el ángulo en B. Este ángulo se repite aquí abajo, que el ángulo recto se mantiene, pero que el ángulo C que estaba aquí está roto.
y no está roto a la mitad, sino en cierta medida que no conocemos. Entonces no podemos repetirlo. Por ahora tenemos esto. ¿Sí? Por ahora voy a borrar esta línea C, este vértice C, para evitar la confusión con el triángulo de arriba. Por otro lado, si miramos el triángulo del lado derecho, tendríamos un triángulo que tiene más o menos esta forma alargada, pero que es un triángulo rectángulo. ¿Listo? Y aquí conservamos el ángulo A, conservamos la B minúscula y conservamos AH. ¿Listo? Voy a cambiar esto por B minúscula en rojo. Bien, vamos a observar cada uno de estos triángulos. Entonces vamos a observar solamente el triángulo del lado izquierdo. Si observamos este triángulo, observemos que para este triángulo tenemos como marcación auxiliar, podríamos notar que esta H minúscula me representa el cateto opuesto y que esta A minúscula me representa la hipotenusa del triángulo. ¿Sí? Y utilizando razones trigonométricas, recordaremos que aquella que vincula el cateto opuesto con la hipotenusa es el seno del ángulo. Entonces tenemos que el seno del ángulo B será igual al cateto opuesto, que en este caso es H minúscula, dividido entre A minúscula. Si queremos despejar a H, tendremos que H sería igual a A multiplicado por el seno de B. Bien, y como nosotros teníamos aquí una fórmula que decía que el área del triángulo era igual a C por H dividido entre 2, entonces podemos reescribir el área del triángulo. El área de este triángulo sería en este caso C, la misma base del triángulo original, la voy a marcar en rojo. Esta línea que vemos acá, que al parecer no me dejó el sistema, multiplicado por la altura, pero esta altura la puedo cambiar directamente por todo este objeto que es equivalente. Entonces yo podría escribir C por A por el seno de B, todo esto dividido entre 2. ¿Listo? Esta sería una fórmula, una forma alterna de calcular el área del triángulo original, del triángulo ABC. Bien. Por otro lado, tendríamos también en azul, tendríamos nuevamente, voy a ampliar. Otra vez tenemos como marcación auxiliar cateto opuesto e hipotenusa. Nuevamente podríamos utilizar el seno del ángulo, pero en este caso el seno del ángulo A, que vincula el cateto opuesto con la hipotenusa. El cateto opuesto otra vez será H, pero la hipotenusa esta vez es B minúscula. De tal modo que si yo quiero despejar H, tendremos B multiplicado por el seno de A. ¿Sí? Y otra vez, teniendo en cuenta esta fórmula, podríamos identificar que el área del triángulo ABC del triángulo original será igual a C multiplicado por H minúscula, que en este caso ya no la voy a representar como lo hice en el triángulo anterior, sino por B por seno de A. Y la voy a repetir aquí. Tendremos B multiplicado por el seno de A. Y estiro. Y tenemos una nueva fórmula para el área de este triángulo ABC. ¿Listo? Notemos nuevamente que tenemos una igualdad entre varias expresiones. Tendríamos que el área del triángulo ABC es igual a base por altura dividido en 2. En este caso, como aparecía en la parte inicial. Pero ya que lo he reemplazado en términos de A, B y C minúsculas, noten que puedo copiar esta fórmula. C por A por seno de B dividido entre 2. ¿Listo? De hecho la voy a reescribir. Vamos a escribirla en orden alfabético. Vamos a escribir A por C por seno de B. Todo esto dividido entre 2. Y como es el mismo triángulo, puedo volver a copiar otra fórmula que también me va a dar el mismo resultado, que escribiéndola nuevamente en orden alfabético sería B por C por seno de A dividido entre 2. ¿Listo? Y uno podría preguntarse, ¿será que no podría suceder lo mismo con C? La respuesta es afirmativa. ¿Listo? Y esto lo haré de una manera un poquito más tosca, digamos, en el sentido en que podríamos reescribir esto mismo,
Pero si yo le cambiara las etiquetas a este triángulo, lo voy a hacer aquí un poquito más pequeño, ¿qué hubiese pasado si lo hubiéramos marcado como B, como A y como C en esta parte? ¿Sí? Entonces me habría quedado con el triángulo del lado derecho, tendríamos en este caso A minúscula en la parte inferior, B minúscula a la derecha y C minúscula al lado izquierdo. Entonces tendríamos que el área de este triángulo sería igual a A multiplicado por la altura. ¿Sí? Que si ustedes se fijan sería lo mismo que hacer esta misma fórmula de aquí abajo, pero en este caso sería B multiplicado por el ángulo, por el seno del ángulo C mayúscula, dividido entre 2. ¿Sí? Solamente por una elección en la marcación cambiaría la forma en la que se debe la fórmula, más no el proceso a realizar. Lo que quiero decir es que aquí podríamos utilizar una nueva fórmula que sería A por B por el seno de C, todo esto dividido entre 2. Y tenemos 3 maneras de calcular el área de un triángulo. Esto será importante más adelante porque esto es lo que nos llevará a lo que conocemos como la ley o el teorema de seno, que será en el próximo video. Bien, muchas gracias.